La renuncia masiva de médicos en universidades colombianas durante el mes de marzo de 2023 significó todo un punto de inflexión en los debates que se desarrollan actualmente en torno a una reforma del sistema tributario y de salud. Pero, ¿cómo ha sido la medicina en Colombia a través de los siglos? ¿Qué particularidades la hacen diferente a otras prácticas en el mundo e incluso en el mismo continente? ¿Qué importancia tuvieron los pioneros y maestros en el desarrollo de una práctica clave para el crecimiento de las antiguas ciudades coloniales? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Barcos y pestes. Muchas veces se ha dicho que el proceso de la conquista española en América fue el choque de dos mundos, o mejor, de dos formas de ver el mundo que se habían desarrollado durante miles de años, pero sin entrar en contacto entre ellas. En el ámbito de la medicina, esto quedó rápidamente claro. Cuando los primeros conquistadores llegaron a las tierras de lo que hoy es Colombia, se encontraron con diversas poblaciones indígenas a medida que penetraban en el territorio. Estos pueblos tenían sus propias técnicas para lidiar con las enfermedades y dolencias y eran obviamente muy distintas al modo en que los europeos de finales del siglo XV lidiaban con sus propias pestes. Uno de los primeros contactos entre españoles e indígenas vino de la mano de Rodrigo Bastidas, quien al poco tiempo de llegar de España puso como objetivo conocer a fondo el norte de Colombia. Mientras ideaba el plano de la ciudad de Santa Marta, Bastidas no tardó en encontrarse con miembros de la tribu Guaira. Fue el inicio de una época de hostilidades que culminó en exterminio. Los españoles tuvieron contacto directo con varios pueblos, los Tairona, los Malibúes, Guajiros y Chimila, entre otros. El caso de los Tairona fue emblemático porque en 1510 eran una de las culturas indígenas más desarrolladas de la región y se enfrentaron a los españoles hasta replegarse a la Sierra Nevada, donde aún viven sus descendientes. Esa y otras culturas precolombinas tenían un desarrollo de la medicina principalmente basado en la transmisión oral y los conocimientos ancestrales. Una amalgama de tratamientos y técnicas procedentes de creencias y la más pura experiencia práctica. Muchas de estas tradiciones se mantienen en la actualidad, sobre todo en áreas campesinas que han respetado esas tradiciones a través del uso de hierbas medicinales y la cura de diversas dolencias a partir de plantas y técnicas manuales. La medicina indígena tenía como elemento central la cercanía y la confianza con el paciente, el vínculo dado por una vida en comunidad. De la cosmovisión indígena de la medicina, no obstante, quedan pocos registros principalmente debido a su carácter oral, pero algunos de sus preceptos sobreviven hasta el día de hoy. Cuando España tomó control del territorio, comenzó a trasladar su sistema de salud a las colonias, pero no fue un traspaso tan directo. Los más complejos desafíos no tardarían mucho en llegar, ya que en sus barcos los conquistadores también traían enfermedades que nunca habían tocado suelo americano. La primera epidemia de la que se tiene registro fue en 1550 y era de una enfermedad temible por esa época, la lepra. Esta infección que afectaba la piel y los nervios se extendió rápidamente por Cartagena de Indias, dado que allí se habían establecido el principal puerto comercial de América con Europa. Sabemos con nuestra experiencia reciente con el COVID que los sitios de mayor tránsito entre países son el disparador principal para las pandemias. Cartagena fue por estos años el punto de ingreso de mercadería y también de las más variadas pestes. En 1729, la fiebre amarilla comenzó a asolar la ciudad portuaria y se extendió por otras regiones, en una suerte de epidemia latente
que duró nada menos que 183 años. Tuvo momentos de aumento incontrolable y periodos en que parecía erradicada. La ciudad también fue la primera en registrar casos de cólera y ya en el siglo XX fue la puerta de entrada a la gripe española y la peste negra. Ante estas inclemencias y con el objetivo de crear ciudades al estilo europeo en el Nuevo Mundo, es que comienzan a importarse directamente desde el viejo continente los conceptos médicos que se manejaban en la península y también sus formas de organización que implicaba la atención de las enfermedades. La medicina en los tiempos de la colonia. Al tiempo que la organización colonial se iba fortaleciendo, las instituciones europeas comenzaron a replicarse en América, pero con el correr de los años quedó claro que no podían trasplantarse sin modificaciones. Una de las primeras evidencias de profesionalización en lo que a medicina se refiere fueron los protomedicatos coloniales, una suerte de tribunal que tenía como objetivo observar, bajo el ojo español, cómo se desarrollaba la medicina en las colonias. Fue un prototipo de docencia médica que buscaba formar nuevos profesionales en el territorio y difundir la cosmovisión europea en América. Claro que ante la diversidad cultural que aún sobrevivía en el continente, se fueron dando algunas combinaciones y fusiones. La distancia que separaba a América de Europa hacía, a su vez, que la respuesta sanitaria ante emergencias y situaciones que ocurrían en nuestro continente fuera a veces tardía. El nuevo reino de Granada comenzó teniendo sus boticas y más tarde enfermerías y hospitales, también bajo la idea de la caridad cristiana. Los primeros boticarios atendían cerca de la Plaza Mayor y estaban fuertemente ligados a las órdenes religiosas. La atención médica entonces oscilaba entre lo científico y lo místico, con recetas que incluían hierbas y ungüentos conforme la población aumentaba a grandes trancos y también surgían nuevas y más complejas enfermedades. Los boticarios bien pueden ser el primer ejemplo de formación pseudoacadémica en medicina, pero aún quedaba un largo camino por recorrer hacia la conformación de un campo profesional y enteramente científico. Por aquella época, la práctica médica se hacía eco de las combinaciones étnicas no solo entre europeos e indígenas, sino también con los esclavos africanos. En los círculos militares comenzaron a surgir los primeros cirujanos con una preparación técnica más compleja. Hacia 1635 se encaran los primeros proyectos de medicina académica en el Colegio de San Bartolomé y en la Universidad de Santo Tomás. Ambos tenían al frente integrantes de las órdenes religiosas, concretamente jesuitas y dominicos. Los primeros médicos graduados datan de mediados del siglo XVII, pero no fue hasta un siglo después, en 1753, que comienza a desarrollarse una cátedra médica constante que forma a profesionales de manera continua. Eran los primeros pasos de una práctica que comenzaba a escribir una historia con identidad propia. Carlos Andrés Pineda, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, señala a José Vicente Román Cancino como un pionero de la medicina colombiana y el impulsor del primer intento por formar nuevos médicos. Sin embargo, señala que el virreinato no apoyaba estos proyectos que acabaron siendo resultado del impulso personal de algunos médicos que llegaban desde España y querían formar nuevos profesionales. Los primeros hospitales situados en Santa María la Antigua del Darién, Santa Fe de Bogotá y más tarde en otros enclaves estratégicos del territorio conquistado, debían afrontar no solo oleadas de epidemias importadas de Europa, sino también ataques de animales, picaduras de insectos y accidentes e intoxicaciones. Todo esto en medio de un clima y un entorno selvático, tropical, al que todavía se estaban adaptando los nuevos pobladores. Durante muchos años, estos centros de salud eran los más parecidos a hospicios, refugios para enfermos en sus últimos días, personas sin hogar y lo que en aquel entonces se conocía simplemente como locos. Hacia el siglo XVIII, desde España comienza a crecer el interés por aumentar la población en las colonias americanas y para conseguirlo era esencial poder tratar de manera más efectiva las enfermedades y, en otras palabras, conseguir que la población viviera más tiempo y en mejores condiciones. Habíamos dicho antes que durante el periodo anterior, la iniciativa de formar nuevos médicos en América era una cuestión con poco apoyo de la corona.
Pero a partir de esta etapa comienza a haber un objetivo más marcado por difundir los conocimientos científicos en el territorio y conseguir ciudades pujantes. Ahora sí, la medicina colombiana comenzaba a constituirse y surgen ciertos nombres que pondrían los cimientos a un camino mucho más prometedor. Hacia finales del 1700, los pocos médicos que habitaban en Nueva Granada comenzaron a transmitir sus conocimientos a aprendices y estudiantes. Uno de los más destacados maestros por entonces era José Celestino Mutis, quien fuera el primero en dictar una clase de anatomía en el Hospital San Juan de Dios y dando así el puntapié para la enseñanza médica en nuestra tierra, primero como médico oficial del virrey. Sus libros sobre botánica se convirtieron en un clásico de la academia y, lo que es aún más importante, supo sembrar conocimientos en otros profesionales que a su vez lo transmitieron a nuevas generaciones. Todo esto a pesar de las resistencias de la corona y la iglesia, que observaban con recelo los conceptos matemáticos, naturales y químicos que comenzaban a influir en la mirada médica. Fueron tiempos marcados por la labor de José Fernández Madrid, José Félix Merizalde, José Joaquín García, Francisco y Manuel Quijano, entre muchos más. Se inaugura el siglo XIX y los cambios ya agitaban al mundo entero. En Europa sonaba el nombre de un tal Napoleón Bonaparte y Francia escribía una de sus páginas más influyentes en la historia universal. Los cambios generados por la Revolución Francesa llegaban tardíos pero poderosos, como una ola que atravesaba el océano, y su espuma no tardaría en alcanzar con especial fuerza el campo de la medicina. François-Joseph Victor Brousseau, cirujano creador de la medicina fisiológica, fue una de las grandes influencias en el cambio de paradigma en la medicina a comienzos del siglo. En Colombia tuvo sus adeptos y también existió una segunda corriente más alineada a los conceptos del británico John Brown. De un modo u otro, la influencia europea ya pisaba fuerte en América. Los médicos franceses que llegaron a la tierra colombiana con las nuevas ideas fueron Pierre-Paul Broc, Bernard Deist, Désiré Roulin, Eugène Rampon, Hippolyte Villaret, Antoine de Lalubie, y ellos no tardaron en extenderse en las principales urbes que formaban médicos como en Bogotá, Medellín, Cartagena y Popayán. Los años traerían nuevas corrientes de la mano de la medicina hospitalaria que comenzaba a germinar en los centros de salud parisinos. También harían su aparición las corrientes provenientes de la práctica médica alemana y otras innovaciones europeas que llegarían, eso sí, con la tardanza esperable de las distancias que separaban los continentes. Pero los cambios y revoluciones con fuerte impronta francesa no se comenzaban a vislumbrar únicamente en la medicina, sino que el proceso de independencia en las colonias comenzaba su imparable camino. El ámbito militar fue campo fértil para el desarrollo de la medicina y en 1826 se suma la fundación de la Universidad Central. A mitad de siglo, la corriente clínica francesa o medicina hospitalaria de mentalidad anatomoclínica se ubica en el centro de la cosmovisión científica. Antonio Vargas Reyes fue un gran exponente de esta etapa y uno de los primeros en aplicar en Colombia aquellas nuevas ideas francesas en el tratamiento de las enfermedades y la organización de los centros hospitalarios. La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por la fundación de universidades, las primeras revistas médicas claves en la difusión de la medicina y la consolidación de un sistema colombiano. En 1864 surge la Escuela de Medicina, una institución privada. 3 años más tarde es el turno de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia con su facultad especializada en medicina. A inicios de 1870 se funda la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá y ya pisando el fin de siglo, la Academia Nacional de Medicina. Estas entidades se enmarcaron bajo concepciones prácticas y planes de estudios más alineados entre sí, conformando una práctica médica cada vez más homogénea y orgánica. Un hombre clave en esta unificación de criterios fue Vargas Reyes, decano de la Facultad Nacional de Medicina, padre de la cirugía colombiana, y quien marcaría el pulso de esta época en la que se construye la estructura básica y sólida de todo lo que vendría después. Ya entrado el siglo XX, Colombia era libre en términos coloniales, pero asolada por conflictos y guerras internas que se sucederían como una larga cadena
difícil de romper. Se decía que en los hospitales franceses del siglo XIX, por sus tratamientos con sanguijuelas, se había derramado más sangre que en la época napoleónica, y eso parece repetirse, aunque en términos bélicos, en la historia colombiana que da la bienvenida al siglo XX, con un sinfín de batallas hacia el interior de nuestras fronteras. La Guerra de los 1000 días, que enfrentó a conservadores y liberales, fue solo uno de los muchos choques civiles que avanzaban con el siglo recién estrenado. Por esos años podríamos decir que la medicina comienza a poner el ojo en aquello que no vemos a simple vista. Los primeros microscopios habían llegado a Colombia hacia 1880 y el salto tecnológico que supone poder observar ese mundo minúsculo que habitan los cuerpos supone también un cambio radical de aquellas enfermedades que diezmaban a la población del siglo XIX. Como hemos dicho antes, las guerras muchas veces suponen el desarrollo acelerado de la ciencia, y la Guerra de los 1000 días no fue la excepción. Por entonces, el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, abriría el primer laboratorio del país. Para la proliferación de estos sitios de estudio, que resultarían centrales en la investigación médica del siglo pasado y el actual, fue fundamental la llegada desde Francia de Roberto Franco, quien llevaba en su maleta no solo el proyecto de una cátedra clínica de enfermedades tropicales, sino también los instrumentos de avanzada que se utilizaban en los laboratorios de París. Dio los primeros pasos hacia el Instituto Nacional de Salud de Colombia, al tiempo que el avance de la medicina se aceleraba a un ritmo nunca antes visto hasta ese momento. La medicina norteamericana, en consonancia con el mayor poder a nivel político, económico y cultural que comenzó a tener Estados Unidos, empezó a marcar la agenda en la práctica médica mundial. Las enfermedades tropicales comenzaron a despertar el interés de las potencias, y a partir de convenios bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, el desarrollo de los laboratorios y hospitales locales se impuso, ahora sí, con una fuerza definitiva. Epidemias del siglo XX. Bien sabemos que las epidemias no son cosa del pasado, y en el siglo XX, el salto tecnológico en las formas de transporte, combinado con el crecimiento de las ciudades y el acortamiento de las distancias, provocó que los virus ya no viajasen por meses en barcos, sino que pudieran surcar el mundo en apenas unas horas. A comienzos del siglo XX, la lepra seguía siendo en todo el mundo un sinónimo de estigma, segregación y condena a muerte. Los leprosarios y lazaretos, que eran hospitales alejados de las poblaciones, donde los enfermos resultaban completamente aislados, continuaban existiendo, pero con el avance de los años y la reivindicación de los derechos civiles, también comenzaron a ser cuestionados y paulatinamente desmantelados por su trato inhumano hacia los enfermos. El más emblemático de Colombia estaba ubicado en Cundinamarca, concretamente en el municipio de Agua de Dios, a 114 kilómetros de Bogotá, la capital. Así como la lepra empezó a ser pensada no solo en términos médicos, sino también atravesada por preceptos sociales y económicos, muchas otras enfermedades también requirieron un abordaje más integral. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948 por los Estados integrantes de la ONU, sería la puesta en papel de reivindicaciones que marcaban la agenda en distintos rincones del planeta y se convertían en el prisma con que la sociedad aspiraba a mirar el mundo. La salud como derecho inalienable de todas las personas tendría una fuerte influencia en el abordaje de las enfermedades y también en el modo de entender el sistema de salud en cada país. Serían años agitados para Colombia, entre brotes de paludismo, fiebre amarilla, dengue, chagas y leishmaniasis. Se le suman el sarampión, viruela, rubeola, de la mano de planes de vacunación que apuntaban a cubrir el territorio nacional más rápido de lo que los virus se replicaban. Épocas en que se empezaba a estudiar la correlación entre la aparición de focos infecciosos y las condiciones sanitarias de la población. El acceso a la salud de calidad, el hacinamiento, la contaminación y la falta de información sobre métodos efectivos de prevención no tardarían en dominar el debate en torno a la medicina. No se trataba ya solamente de paradigmas médicos surgidos en los recintos y aulas académicas. La pobreza, la guerra y los medios de comunicación jugaron también un papel clave en cómo el sistema de salud llegaba a los rincones más diversos de un país complejo y fragmentado.
La Organización del Sistema de Salud colombiano da cuenta de estas transformaciones político-sociales que atravesaba de manera más o menos generalizada el mundo occidental. De la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social de 1945, pasamos al Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Los ideales de una salud pública y accesible para toda la población chocarían, y no pocas veces, con denuncias de corrupción y laberintos burocráticos. Hacia los años 70, el Plan Nacional Hospitalario buscaría cambiar el modo en que se entendía la salud colombiana para promediar la década con el Sistema Nacional de Salud. La Constitución de 1991, en consonancia con otras reformas en distintos países del continente, sería también eco de las reivindicaciones en materia de derechos humanos. La salud entraría en escena como un pilar de esa lucha. Era ya un derecho con todas las letras, no ya una responsabilidad individual. La Ley 100 consagró en 1993 la seguridad social en Colombia y acompañó los importantes avances científicos de los que nuestro país fue pionero, destacándose en la investigación de enfermedades típicamente tropicales y el desarrollo de vacunas. La epidemiología, las neurociencias y otras corrientes que se encuentran en pleno auge han tenido sus expresiones locales con investigaciones y pioneros que marcaron la historia reciente. Hacia el año 2020, la pandemia de COVID-19 que se extendió por todo el planeta llegó también a una Colombia con casi 51 millones de habitantes. En el 2018, el gasto público en salud representó 5.5% del Producto Interno Bruto y 7.6% del gasto público total, mientras que el gasto de bolsillo en salud implicó 15.1% del gasto total en salud. La entidad internacional informó que el 97.9% de la población se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social. Con disminución en la mortalidad infantil, aumentó en la cobertura de vacunación, reducción de los embarazos adolescentes y un incremento de los controles prenatales. La última pandemia impactó en el país con un primer año que sumó 1.614.822 contagios, es decir, 31.736.1 por millón de habitantes. El país quedó ubicado en la 8ª posición de muertes por COVID. Un desafío latente en lo que refiere a cobertura de la salud es que las campañas y atención alcancen especialmente las zonas rurales y más distantes de los centros urbanos. Llegamos a nuestros días inmersos en un intenso debate político en torno a una reforma en el sistema de salud. Día a día, el proyecto del actual presidente Gustavo Petro, en pos de modificar aspectos normativos del actual sistema, no está exento de críticas y cuestionamientos que ponen sobre la mesa perspectivas diversas sobre cómo debe abordarse este punto clave de la vida en sociedad. El histórico debate en torno a lo público y lo privado rige buena parte de la discusión, que suma capítulos cada semana, incluso al interior de las fuerzas políticas. No todo está dicho, y tras la experiencia de la última pandemia, ha quedado claro que la salud y el modo en que se accede a ella sería un punto clave en el devenir del desarrollo de todos los países. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden compartir este contenido y dejarme sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chao, Lupita.